Continuamos aquí en Radio H en Palabra Nacional, el programa que conduce Gustavo Campana y a mí me toca sufrirlo a mí. Y estamos con Viviana Reibaldi y Analía Carinet del colectivo histórico Historias Desobedientes. Vuelvan a contarme de qué se trata el colectivo. Bueno, el colectivo es una agrupación que nuclea a quienes tenemos un vínculo filiatorio con los genocidas. Surge originariamente acá en Argentina, con quienes tenemos un vínculo, con quienes participaron de la dictadura cívico-eclesiástico-militar, y ya hemos entrado también en contacto con familias de genocidas de otros países. Los primeros que se contactaron fueron desde Chile. Estamos en contacto con Alemania, con descendientes de nazi de Alemania. Hemos contactado con un compañero peruano, que su padre participó en la dictadura de Perú y tiene publicado un libro. Y bueno, y muchas compañeras y compañeros de distintas provincias de Argentina también se están contactando. Ayer salió una nota en un diario de Uruguay donde nos entrevistan y hacen una interpelación a los familiares de genocidas uruguayos. También salió en diarios importantes de Brasil. Y bueno, además España, muchos también. Medios internacionales, ¿no? Como España, el diario El País, el diario El Mundo, en Londres el diario The Guardian, y bueno, y un montón de otras radios y programas que van tomando nuestra voz y que vemos que esto también está interpelando en otros países y en otros lugares del mundo. Sí, y ahora estoy mirando y me estoy tratando de pensarme en qué te lleva a desobedecer, digamos, el mandato familiar, ¿no? Porque es muy fuerte lo que te debe pasar, digamos, para darte cuenta de, mira, mi viejo es un tremendo turro, ¿no? ¿Qué es lo que te pasó en la cabeza? O me lo explica Viviana, a ver. Yo lo que voy a contar es simplemente porque viví más años que Analía, puede ser mi hija. Sí, sí. En el 76 yo ya había cumplido los 20, con lo cual mi propio criterio lo fui formando a través de todas estas décadas y a unir situaciones, a atar cabos, a generar mi propia conciencia de a qué se dedicaba mi papá. Y el tema no era verlo como un turro, sino verlo con la realidad. Mi papá, a quien quería, y al mismo tiempo, quien estaba participando en un atroz genocidio, en una dictadura sangrienta, fatal, cruel, absolutamente desastrosa para todo el país, para toda la sociedad, la dejó dañada a toda la sociedad y cometieron crímenes de lesa humanidad. Por eso los genocidas que todavía no han sido investigados y siguen vivos e impunes, nosotros estamos bregando porque sean investigados. Por eso el proyecto de modificación de ley del que hablaba Analía hace un momento. Contame de qué se trata la ley. Sí, el proyecto de ley lo que nosotros estamos pidiendo es que se modifiquen los 2 artículos del Código Procesal Penal que prohíben a los hijos declarar o testificar en contra de sus padres. Básicamente, nosotros a partir de testimonios de algunos compañeros puntuales, sabemos que podríamos estar aportando algún tipo de información que pueda colaborar en los juicios de lesa humanidad. En el caso del autor del proyecto de ley, él es fuente de prueba porque no hay sobrevivientes, entonces su testimonio es vital para que se haga justicia. Y si la justicia desestima este testimonio, estamos frente a un escollo legal, ¿no? Donde el deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar los graves crímenes contra la humanidad no está siendo tenido como prioritario. Entonces, nosotros lo que decimos es que es terriblemente malo que se obligue a los hijos a declarar en contra de sus padres, pero es proporcionalmente igual de malo que se les prohíba, ¿no? Que en tal caso debería ser facultativo. Y en casos tan aberrantes como los que nos toca a nosotros denunciar, no poder hablar es nocivo y es de alguna manera como los mandatos de silencio que nosotros tenemos impuestos al interior de nuestras familias, los vemos también reflejados en la legislación penal. Entonces nosotros, empezamos a trabajar y estamos convocando a distintas organizaciones de
feministas, políticas, sociales, a que nos acompañen en este proyecto, porque va más allá de también, si bien tiene su origen en esta condición de hijos y familias de genocidas, pero también es aplicable, digamos, a otros casos, y también es una forma de pensar estas lógicas patriarcales, ¿no? De por qué uno no puede denunciar al padre o a la madre si cometen graves crímenes, ¿no? Sí, lo que venía pensando en esto. Obviamente ustedes tienen un encuentro que vamos a ver un ratito. Ahora te contamos todos los detalles. Vos sabés que una de las primeras disyuntivas, cuando nos empezamos a juntar como muy a flor de piel, con todo lo que implicaba para nosotros encontrarnos en la soledad y en lo que significaba ser los parias al interior de nuestras propias familias, ser parias sociales también, porque la verdad que tener un vínculo filiatorio con los genocidas, con la representación social que hay en relación a los familiares de los genocidas, nos ubicaba siempre en un lugar horrible y en mucha soledad. Entonces encontrarnos fue, bueno, la emoción, el abrazo, qué sé yo, y después empezar a ver que también había diferencias entre nosotros. Me acuerdo uno de los primeros planteos de una compañía que decía, bueno, nosotros no podemos querer a nuestros padres, tiene que ser política del colectivo que no querramos a nuestros padres. Y bueno, ¿cómo lo manejas? A ver, si alguien lo quiere... Justamente lo que planteábamos desde otro lugar era que el reconocer el afecto y el haber querido a nuestros familiares, a nuestros padres específicamente, de algún modo da más fuerza y más potencia a la posición ética que hemos decidido tomar. Ha sido mucho más difícil tomar esa posición, porque es más fácil enojarte y repudiar a quien vos no querés, o con quien no tenés ningún lazo, o a quien le tenés mucho fastidio, pero a quien querés repudiar, sí, realmente es muy difícil. Y también en estos primeros encuentros donde teníamos el complejo de no convertirnos en un grupo de autoayuda, ¿no? Porque si bien el encuentro funcionaba con mucha carga emocional, donde nosotros claramente decidimos en el primer momento ser un grupo político, de acción política, no partidaria, ahí también dejamos en claro que nuestros vínculos personales con nuestros padres son personales y cada uno lo resuelve en el ámbito de su intimidad. Lo que sí nosotros tenemos es un posicionamiento político, social, que es en repudio al accionar de nuestros padres y a lo que fueron capaces de hacer y de sus crímenes y de denuncia. Entonces desde ese lugar también nos paramos. Esto nos trasciende absolutamente nuestras singularidades y nuestras historias individuales, personales. Por eso también la apuesta a la construcción colectiva, ¿no? Y no a los relatos personales, individuales de cada uno. No, obvio. Todo un desafío la construcción colectiva. Y más pensando que venimos de lógicas individualistas, de lógicas castrenses, de lógicas muy patriarcales, exacerbadamente. Muy verticalistas, exactamente. Un montón de cosas. Y es piola, le digo, lo que veníamos comentando un poco, lo que hacen, porque hay un sujeto social, digamos, que está enmarcado en los derechos humanos, como ese colectivo de mujeres, ahora aparece este colectivo de familiares de genocidas por la memoria, verdad y justicia, y un montón de otros colectivos que aparecen, digamos, y se ponen en relieve a partir del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? A partir del 2x1, por ejemplo, es un disparador, me contabas antes, de unir, digamos, este colectivo, ¿no? Sí, claramente nosotros lo entendemos como un punto de inflexión. Además, bueno, vos hace un rato preguntabas qué los lleva a ustedes a desobedecer y bueno, en cada caso es distinto, como te contaba Vivi, por una cuestión de edad. Ella, me acuerdo una vez decía, yo viví con un padre no genocida y con un padre genocida, ¿no? Porque el genocidio atravesó su adolescencia, la historia de Vivi. Bueno, en mi caso particular, yo nací en el 79. Yo crecí en años de impunidad. Yo iba a escuelas donde no se trabajaban estos temas. Yo vivía en una casa donde no se abordaban estos temas. Yo vivía en un edificio donde vivía toda la familia de policías, donde no se trabajaba en esto. Yo iba a la obra social de la Policía Federal, yo iba al club de la Policía Federal. Entonces estos temas, de la única manera que se empezaron a filtrar fue a través de compromiso social, de las distintas organizaciones, de los organismos de derechos humanos y el punto también que nosotros reivindicamos de los juicios. Cuando acá se derogan las leyes de obediencia y punto final y se empieza con los juicios, para nosotros también, a nivel personal, fue un abrir los ojos. Exactamente. Un abrir los ojos totalmente. Ya no podíamos mirar para el costado aunque quisiéramos. Y a título personal, yo tenía un vínculo afectivo muy fuerte con mi papá y yo estuve 3 años
desde el momento que mi papá queda detenido en el año 2005, el 31 de agosto del 2005, cuando mi mamá me llama y me dice, mira, no te asustes, pero papá está preso, yo estuve repitiendo varios años, yéndolo a visitar a mi papá religiosamente todos los domingos, pobrecito mi papá, lo que le están haciendo, este gobierno de revanchistas, que era el discurso que se vivía a nivel intrafamiliar, ¿no? Qué loco. Hasta que, bueno, nada, era ¿Y negar... ¿Y cómo hiciste el clic? Y el clic lo hice de manera muy dolorosa, porque además de una figura de padre muy presente, muy poderosa, ¿no? Del padre muy patriarcal, ¿no? De una familia, nosotros somos todas hermanas mujeres, ¿no? El padre de familia, de manera bien tradicional y arcaica. Y bueno, cuando se eleva la causa judicial, ahí hay un punto de inflexión. Los medios de comunicación que también difunden la noticia, yo de repente empiezo a ver el nombre de mi papá en los diarios, acusado de crímenes, y leo la causa. Y bueno, ahí leer la causa también fue un momento de bueno, cuando cae el velo, cuando la verdad aparece y cuando uno también se encuentra con lo siniestro, ¿no? Lo ominoso, ¿no? Esa cosa tan cercana, tan amada, tan querida, de repente te vuelve de manera terrorífica. ¿Cuánto ¿no? tiempo fuiste a hacer terapia después de eso? Y toda la vida ya. Igual, a mí me salvó el psicoanálisis. Sí, obviamente. ¿Y a vos cuándo fue que hiciste el clic No, yo no tuve un clic, fui teniendo progresivos clics en realidad a lo largo de los años. Por ahí te podría contar mojones, pero fue todo un proceso. Lo que quieras, me interesa mostrar el primer mojón fue conocer a Isabel Rey en la obra social de lo que era Encotel en aquellos años. Y conocer su vía crucis buscando a su marido, Rubén Salinas, médico del Sanatorio Güemes, que habían secuestrado de su domicilio en la madrugada del 7 de enero del 77, a los golpes, adelante de su mujer, robando todo lo que podían. Era una casa humilde, yo estuve allí muchas veces visitándolos. Y ese fue un punto de inflexión porque ahí yo le pregunté a mi padre qué pasaba con esto, de qué se trataba, que alguien fuera secuestrado así de su casa a los golpes y que no se lo pudiera encontrar, qué quería decir esto. Y me empezó a hablar de la guerra sucia y de que mueren inocentes en todas las guerras. Eso ya fue un primer mojón. Y el segundo, en el hospital militar, cuando lo acompaño al médico, él era cardíaco, y él dice a unos amigos con los que nos encontramos, a unos amigos de él con los que nos encontramos, adelante mío, que se dedicaba a cazar subversivos. Ese fue otro mojón terrible en mi vida. Entonces fueron distintas situaciones que me desarmaron completamente y tuve que volver a ir juntando las piezas poco a poco, ¿no? Sí, porque uno desmantela un ideario, desmantela, ¿no? todo, desmantela todo, y nosotros venimos a romper justamente con todo lo que estaba enmantelado. Y en ese desmoronamiento, ¿no? Se desmorona uno también, ¿no? Porque uno está construido sobre eso, ¿no? Y de repente darte cuenta que tu papá, que vos lo tenés, digamos, con determinada conceptualizado de determinada manera, nada que ver, te encontrás con algo que no conoces y te empezás a replantear toda tu propia historia, ¿no? De decir, bueno, me mintieron, y yo quién soy, y cuál es mi historia, ¿no? Porque tiene que ver con la historia de cada uno también. Sí, obvio. No, la verdad me choca tremendo, porque es vivir con alguien que desconoces, ¿no? Y una parte del otro siempre la desconoces. Recién vos estabas hablando de qué era lo que nos había llevado a juntarnos, y Analía contaba el momento del 2x1, que fue un punto de inflexión. A partir de allí tuvimos mucho material en todas las actitudes negacionistas de este gobierno, y no puedo dejar, hoy que nos encontramos, no puedo dejar de nombrar este decreto que se sale hoy, digamos, por decreto, como si fuera de necesidad y urgencia, en donde el predio del Ejército de Campo de Mayo, donde funcionaron al menos 4 centros clandestinos de detención, la política concentracionaria de la dictadura, fue declarado como reserva natural.
Allí no se ha investigado todavía si hay fosas comunes, si hay cuerpos enterrados, no lo sabemos, no se ha investigado. Sí, estaban haciendo excavaciones, tengo entendido. A mí no. Bueno, pero hay miles de hectáreas. Da el fondo, de la Quinta de los Abrojos de Macri, ¿no? Claro, hay miles de hectáreas. Un parque nacional, claro, un parque nacional en el fondo de su quinta. En el fondo, ¿no?, de su quinta. Es para pensar un poco el concepto que tiene este señor por los derechos humanos. También, hablando de derechos humanos, tanta desmantelación de hospitales, escuelas, etcétera, pero no se cierra ningún centro militar. Al contrario, hace poquito salió la noticia de que iban a ser promovidos dentro del ejército aquellos que se les había negado la promoción por tener pensamientos y manifestaciones antidemocráticas, ¿no? Porque también nosotros denunciamos, y el domingo pasado sacamos una nota en el Cohete a la Luna, haciendo público nuestro testimonio, donde nosotros vemos también estos privilegios en los cuales viven inmersos las Fuerzas Armadas y de Seguridad, ¿no? Con sus propias obras sociales, con sus propios bancos, con sus propios clubes, con sus propias escuelas, donde se reproduce y se mantiene el pensamiento genocida, ¿no? A nivel institucional y a nivel familiar también. Ese privilegio no solo tienen eso, sino que en su prisión domiciliaria también gozan de... Gustavo, cobran jubilaciones de privilegio, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo una de mis hermanas más chica que yo que ya está en condiciones de jubilarse con el 100%. No tienen 40 años, pero como trabajan en la Policía Federal, tienen esos regímenes previsionales, donde después son recontratados por la policía y cobran además de la jubilación otro sueldo. Tienen estudios de abogados conformados por policías abogados o por militares abogados que conocen todos los vericuetos legales para después ir a hacerle juicios a las propias policías que se manejan internamente dentro del departamento de ellos, donde siempre salen a favor del policía y donde después termina pagando el Estado esas indemnizaciones. Y así te podría enumerar un montón de cosas, de privilegios que tienen, económicos principalmente, y después de toda índole, ¿no? Planes de vivienda donde, qué sé yo, cuando a cualquiera le cuesta un Perú poder acceder a una vivienda, ellos tienen planes especiales, créditos, que está buenísimo que las tengan, pero ¿por qué no las tiene el resto de la sociedad? ¿Por qué no los tenemos los maestros? ¿Por qué no los tenemos los jubilados? ¿Por qué no los tenemos los trabajadores de la salud? ¿Por qué lo tiene que tener la policía? ¿Por qué cuando todos estamos perdiendo poder adquisitivo ellos tienen aumentos siderales? ¿No? Bueno, pero necesitan. Claro, necesitan esto, necesitan la mano armada para poder sostener este modelo neoliberal. Este modelo económico, ¿no? ¿Qué tenías o sea, me decías lo de Campo de Mayo, ¿te pareció mal? ¿Y qué más te pareció mal de la política de derechos humanos del gobierno? Todo. ¿Cuánto dura el programa? Hemos retrocedido 40 años. Si vamos a enumerarlos, la verdad que no terminamos, pero a ver, el decreto que sacó Macri hace poco tiempo. Las domiciliarias. Acerca de que vuelvan a intervenir en conflictos internos las Fuerzas Armadas. ¿Qué quiere decir eso? Esto es retroceder 40 años. Retroceder 40 años en todo. Sí. Las domiciliarias, la falta de investigaciones a los impunes que están libres. Sí, el freno de los juicios, ¿no? Bueno, Santiago Maldonado, Milagro Sala, ¿no? Digamos. Rafael Nahuel, toda esta cosa de aplaudir a los gendarmes y a los policías que matan por la espalda o que tiran balas de goma a los chicos en una villa que están practicando para una murga. El escándalo episodio hace unos días en la puerta del Colegio Carlos Pellegrini, donde por las fuerzas se pudieron llevar a un pibe. Sí. La intervención ahí en vivo y en directo. Todo esto habla de una ideología que está imperando justamente para poder instalar este modelo socioeconómico y volver a implantar de una o de otra forma nuevamente el terror. Sí. Ustedes, claro, son más jóvenes y no tienen inscripto en el cuerpo lo que es el terror de aquellos años. Sí, obvio. Claro. Hoy está camuflado en otras cuestiones, ¿no? Y yo hoy, tengo
perder Hoy el el trabajo. terror empieza la inseguridad Sí. en tu casa. Bueno, o sea, en ese momento también, hoy también te matan de distintas maneras. Perder el trabajo es una Ni forma. hablar, ni hablar. Y esta idea que dicen más cámaras, más seguridad, y cuando en realidad lo que están haciendo es más control, ¿no? Porque esta Claro, idea es también control ahora social, ¿no? que empezaron con los atentados, qué sé yo, un control absoluto sobre todo lo que estamos Sí, haciendo, estaba viendo. ¿no? Eran nosotros anarquistas, veganos. Acá el punto es sacaban encontrar selfie. un enemigo. Es un Sí, poco la obvio. misma estrategia. Bueno, pero- Encontrar un enemigo contra quien salir a reprimir. Y a justificar la y a presencia justificar, policial, el exactamente. control, el avasallamiento. Entonces el enemigo es el anarquista, el enemigo es el villero, el enemigo es el pobre que viene del extranjero. Es encontrar un enemigo, no importa quién sea. 16:06, ya arrancamos la última hora de Palabra Nacional del programa de Gustavo Campana y ustedes están realizando un encuentro. Me gustaría que me hablen de qué se trata. Este primer encuentro internacional de historias desobedientes se realiza al año y medio de haber comenzado con este desafío. O sea, en un año y medio hemos recorrido muchísimo tiempo. Marcó un antes y un después en la vida de cada integrante del colectivo, ¿no? Y este último año, en el 2018, lo hemos ido debatiendo y armando con los compañeros y compañeras del interior, del exterior, los compañeros de Chile, la compañera de Chile, la nieta de Nazi que viene reconocida por la Embajada de Alemania con su libro, y este 23 de noviembre, el próximo viernes, vamos a estar en la ex-EXMA, en el ECUNI, presentando el libro de Alexandra Senft, no sin antes hacer una visita guiada con Alejandra Naftal, la directora del Museo del Sitio de la Memoria, con todas las compañeras y compañeros que vienen del interior ese día. Nos vamos a abrazar por primera vez porque tenemos contactos vía mail, no nos conocemos, sabemos lo que significa para cada una de nosotras, cada uno de nosotros el primer encuentro. Es muy fuerte, saber que no estamos solos y sentir el cuerpo del otro cerquita es muy fuerte. Así que todo esto va a pasar el 23 de noviembre en la ex-ESMA y el sábado 24 en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en Santiago del Estero 1029, a las 10:30 de la mañana comienza una jornada en donde nos vamos a presentar y donde van a haber también panelistas que son personalidades que nos han acompañado desde el comienzo, que nos han apoyado, que han estado muy cerquita nuestro desde el comienzo. ¿Quiénes son? Bueno, entre ellos Adriana Taboada, Pablo Yonto, Gabriela Sosti, Carolina Bartalini. ¿Quién más, Analia? Bueno, va a estar Daniel Fernstein, que él es docente e investigador del tema genocidio, director del Observatorio por Crímenes de Lesa Humanidad, Uki Boni, que es también escritor, investigador, que tiene publicado un libro que hace poco se reeditó. Y la licenciada Ana Berecín, que nos acompaña en este desafío de conformarnos como colectivo. Sí. Muy interesante. Ese día, Gustavo, te cuento que a la mañana, cuando es la primera mesa, que es la mesa de presentación, nosotros vamos a hacer una declaración pública, o sea, vamos a leer un documento que venimos elaborando, intercambiando con los compañeros que están lejos, tratando de poner una voz y un posicionamiento político claro, porque es nuestro primer pronunciamiento así tan en carne viva y tan de todos y todas las integrantes del colectivo. Así que bueno, eso va a estar pasando este sábado. Dentro del colectivo hay hermanos que participan, que son varios hermanos y que están participando del colectivo, y nosotros también nos dejamos de hacer una interpelación. ¿No es tu caso? No es mi caso. Pero también yo entiendo que con mis declaraciones estoy interpelando también a mis hermanas para que ojalá también ellas puedan dar ese saltito
o no, o reafirmarse en su pensamiento genocida, ¿no? Que es lo que están haciendo, pero bueno, por lo menos que sepan que hay, y bien de cerca, que hay otra forma de pensar, que no hay un pensamiento único, verticalista, instalado, sino que bueno, hay otra posibilidad, porque aparte mis hermanas tienen hijos, esos hijos son mis sobrinos, yo también tengo hijos, hay un mapa de relaciones íntimas, familiares, primarias, que también después se reproducen a nivel social, ¿no? Digamos, esto nace al interior de la familia de los genocidas, pero tiene un correlato también con lo social, ¿no? Es todo el tiempo esto de que lo personal es político, ¿no? Y cómo se va entrelazando todo el tiempo nuestras historias personales con la historia social de este país, porque este colectivo no surge en otro país, surge en este país donde hubo juicio, surge en este país donde hubo vuelta atrás en la impunidad, ¿no? Surge en este país donde se avanzó un montón con la verdad. Se pudo juzgar. Exactamente, surge en el país de las madres y las abuelas, ¿no? De una lucha, de construcción colectiva, no surge en otro país. Obvio. ¿Vivi tu familia? ¿Qué tema, no? Qué tema, sí. Bueno, mis padres están muertos, mi padre murió impune, era oficial del ejército, oficial de inteligencia del ejército, y se retiró en el 70, pero como en tantos casos, como contaba Analia hace un ratito, volvió como personal civil en el 72 y estuvo hasta el 86 entradito, formando Justo parte. ahí en los juicios, prácticamente. No, los juicios fueron en el 2005, ¿no? No, pero el juicio de la Junta. Ah, el juicio de la Junta, sí. 85, 86, claro, ¿no? sí, en el 85. Claro, sí, ahí Alfonsín con el juicio de la Junta, es la verdad que un coraje de novela, sí. Ahí es donde él se retira prácticamente de forma definitiva, pero todos esos años, bueno, fueron realmente de mucho enfrentamiento con mi papá, ¿no? De distanciamiento, de reencuentro, de enfrentamientos, de interpelación, pero más que interpelación, enfrentamientos muchas veces. Obvio, sí, obvio. Sí. Están presentando un libro, me contaba. Sí, ese sábado la jornada está dividida en 3 mesas. La primera, esto que te contaba, que va a haber una presentación, una declaración del colectivo. Vamos a contar nuestra historia, qué objetivos tenemos, qué proyección y cómo nos posicionamos políticamente. Y después, bueno, va a haber una mesa donde vamos a hablar de mandatos, patriarcado, donde va a estar Pablo Yonto, que va a estar hablando de los aspectos legales de la ley, contando el proyecto de ley que presentamos y que él también colaboró con ese proyecto. Adriana Tahuada, que es psicoanalista y es perito en casos de delitos de lesa humanidad, que también tiene una mirada psicoanalista. Va a estar Mariana Dupazo, que es la ex hija de Miguel Echecolás, también va a estar participando del encuentro, haciendo también una ponencia. Nosotros también desde el colectivo, 2 compañeras que militan el tema del feminismo, que son Liliana Furielo y Manilena, van a estar también leyendo sus reflexiones. Y la segunda mesa de la tarde vamos a estar hablando de la palabra en acción, trascendiendo fronteras. Y en esa mesa se va a contar acerca de 4 libros. Uno es el de Alexandra Senft, que viene desde Alemania, auspiciada por la embajada alemana, que obviamente vamos a tener traductora al español porque ella habla en alemán y en inglés. Por suerte tenemos 2 compañeras, Julie y Nancy, que nos van a poder traducir. Sí, que ella empieza en Alemania haciendo un recorrido personal parecido al que hacemos nosotros acá, donde se empieza a preguntar por ese abuelito, ¿no? Y la familia le dice que tienes que estar averiguando, son cosas del pasado, hay que mirar para adelante. Bueno, ella se entera que su abuelo era miembro de la ACS durante el nazismo. Ella, en esta búsqueda personal, publica un libro, ¿no? Donde ella cuenta su historia y a partir de la publicación de ese libro entra en contacto con otros descendientes de nazi. Alexandra los entrevista y saca un segundo libro, que es el que va a estar presentando, que se llama La larga sombra de los genocidas, con sus reflexiones y su desarrollo teórico. Después hay otra ponencia, otra mesa de una compañera chilena que tiene un libro publicado que se llama La hija del torturador, donde también cuenta y va a leer algunos fragmentos. Y también nos pusimos en contacto con Renato Cisneros, que es un escritor y periodista peruano, que tiene publicado su libro, que se llama La distancia que nos separa, donde él también cuenta su búsqueda de esta historia personal y familiar, en relación a este padre que también participó en el genocidio peruano y que se formó militarmente acá en Argentina junto con Videla y compañía, ¿no?
Y también la frutilla del postre de esa mesa es contar que por Editorial Marea, en la colección Historia Urgente, ya va a estar materialmente disponible el primer libro curado del colectivo, que reúne escritos de 18 integrantes del colectivo. Recién te decía, incluido un texto de mi hijo de 10 años que escribe desde su condición de nieto de genocida, donde bueno, también con mucho amor y con mucho compromiso social nosotros lo estamos haciendo público, que estamos sacando esos relatos. Muchos fueron escritos antes de la conformación del colectivo, de manera íntima, personal, en forma de cuentos, en forma de posteos en Facebook, en forma de un blog, en forma de poema. Y bueno, juntamos esos textos y los compilamos. Los sumamos a algunas declaraciones, que también hay una parte del libro que tiene las declaraciones que hicimos colectivamente, una que hicimos sobre Campo de Mayo, que también está incorporada ahí, las declaraciones que hicimos cuando fue la desaparición de Santiago Maldonado, bueno, a distintos tipos de declaraciones que habíamos hecho colectivamente. También hay un apartado que recopila estas declaraciones. Así que bueno, ese día va a estar la gente de Editorial Marea, que el librito está saliendo de imprenta ya en estos días, y lo vamos a tener ahí para mostrarlo y para que lo puedan tener a disposición. Muy bien. ¿Vivi, algo más? Lo del domingo. Dale. Hay otra actividad el domingo que se va a desarrollar en la sede. Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Gira, sí. Fin de semana completo. Sí, vamos a estar presentando el documental El Mensajero de Mac McNamara, y vamos a contar con la presencia de Cox. Robert Cox fue el director del Buenos Aires Herald durante la época de la dictadura, y bueno, él es el protagonista del documental. Ese documental. Así que bueno, y ahí ya va a ser el cierre. Que fue el único que la dictadura decía, contaba lo que desaparecía gente. Sí, bueno, y fue el único que escuchó a las madres y a las abuelas en esos años. Y que les dio cabida y que les creyó y que les dio un lugar y que denunció lo que ellas decían. Fue el único espacio en donde ellas pudieron sentirse escuchadas. 16:20 y estamos en comunicación con Gustavo Campana. Hola, Gustavo. Ya está llegando. Muy bien. Ahora se te escucha bien, che. Te cuento que estoy acá con el colectivo histórico Historias Desobedientes. No sé por qué. Ya nos dice que somos históricos y recién aparecimos. Porque historias en realidad, no entiendo mi letra. Con Viviana Reibaldi y Analía Kalinek, que tienen un encuentro, que son familiares de genocidas por la memoria, verdad y la justicia. Y te querían saludar ellas. Para ambas un gran abrazo, y el nombre que las identifica tiene que ver con haber roto un mandato, ¿no? La desobediencia tiene que ver con haber roto un mandato, quizás el mandato más terrible que te pueda tocar en la vida. A las dos un gran abrazo, y esencialmente no hay otra palabra. Yo sé que queda corta, pero la palabra es gracias, porque también a través de su pelea terminamos de edificar el resto de la pelea por memoria, por verdad y por justicia. Así que muchísimas gracias. Hola, Gustavo, gracias por tus palabras. Gracias por tus palabras, Gustavo. Sí, venimos a romper unas cuantas cosas, ¿eh? El patriarcado, los mandatos de silencio, los mandamientos, el honrarás a tu padre. Sí, estamos trabajando, sí. Cierto, y uno entiende que en determinado momento de sus vidas, todo eso terminó siendo un pequeño infierno, cuando uno termina de armar al personaje que a uno lo rodea y termina por entender definitivamente quién es. Por eso es que salir de ese infierno, bueno, uno entiende que cuesta muchísimo, y se toma el atrevimiento de estar, qué sé yo, imaginando lo que es inimaginable, porque uno no puede meterse en la piel de ustedes bajo ningún punto de vista. Uno trata de imaginarse algún porcentaje chiquitito de todo lo que ustedes han padecido. La pregunta es, ¿cómo se rompe no solamente con el mandato cercano, que tiene que ver con la familia? ¿Cómo se rompe con el entorno que construyó tu vida durante tanto tiempo? Igual, mira, Gustavo, yo te estoy escuchando y te voy a decir algo, ¿no? A modo de reflexión. Vos hablas del infierno, nosotros estábamos muy cómodos, en el negacionismo, el acá no pasó nada, el pobrecito de mi papá que ahora está preso, lo que le están haciendo, digamos, lo complicado fue dar el paso, ¿no? Hay una especie de comodidad en esa negación
de muchos de nosotros, donde también vemos ahora a nuestras hermanas, a nuestros familiares que siguen, digamos, en ese posicionamiento, que es un posicionamiento cómplice y también muy cómodo. Recién hablábamos con tu tocayo acá, el tema de los privilegios, ¿no?, que se viven al interior de las Fuerzas Armadas y de seguridad, y bueno, te puedo asegurar que lo que tracciona el mantenerse dentro de esos privilegios no es algo infernal, ¿se entiende? Sí, claro. Yo lo que planteo con ese infierno es cuando hay un momento donde uno lo que busca es romper con ese privilegio, que es el paso que ustedes han dado, y ahí es donde se cruza, cuando diste el paso destinado a cruzar el agua, y bueno, encontraste un mundo totalmente distinto al que sostuviste durante décadas, y ahí es donde no solamente tiene que ver con el círculo más cercano, también hay un círculo que te rodea, que tiene que ver con las amistades que construyeron ese microclima, ese micromundo, que termina siendo una especie de mundo irreal en algún sentido, sin contacto con el hombre común. Uno lo vio muy de cerca. Yo hice la Colimba, año 81, plena dictadura, y la observación que uno tenía, intentando leer entre líneas, tenía que ver con cuál es el contacto de cada uno de estos tipos con el hombre común. ¿Cuántas veces se subieron a un colectivo? ¿Cuántas veces tuvieron la posibilidad de ir a una verdulería, la posibilidad de tomar contacto con la penuria de millones y millones y millones de seres humanos? Y iba pensando, y eso fue una construcción que uno hizo con el tiempo, que de esa manera es la forma más fácil que puede incubarse la teoría del enemigo interno, la teoría de que vos formás parte de una casta que históricamente es casi lo mejor que le ha pasado a la patria. En ese sentido, ¿cómo fue la vida de usted? Mira, te recomiendo, nosotros el domingo pasado sacamos en El Cohete de la Luna un artículo donde básicamente lo que empezamos a denunciar y empezamos a pensar y empezamos a reflexionar es esto, ¿no? Cómo el pensamiento genocida se reproduce y se sostiene al interior de las instituciones, las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y de las propias familias. Y está muy bien esto que vos decís del círculo cerrado, como vivir en un mundo paralelo. Sí. Y ahí es donde cobra vital importancia el compromiso social, ¿no? La escuela pública, la universidad pública, la vida pública, donde se fue mechando a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, de programas comprometidos, ¿no? De programas de radio, de programas de televisión, donde se fue metiendo, se fue fisurando, digamos, ese hermetismo, y donde también nosotros ahí pudimos empezar a pensar algo distinto, ¿no? Nosotros, vos sabés que en el libro que recién le contábamos a Gustavo, que estamos por sacar, hacemos un profundo, un sentido agradecimiento a los organismos de derechos humanos y a las organizaciones sociales, ¿no?, que militaron y que trabajaron y que no bajaron las banderas y que no bajaron los brazos, porque fue eso también lo que a nosotros nos permitió de alguna manera salir de ese discurso del odio, ¿no?, del enemigo, de que son todos malos, de que hay que desconfiar, del que por algo será, del no te metas, y empezar a pensar, digamos, otras lógicas. Así que bueno, en eso, en esa fisura, digamos, si bien hay un germen desobediente, me parece, en la naturaleza de nosotros, que esto también es algo que también hay que pensar, y es una pregunta que nos atraviesa, qué es lo que hace que nosotras podamos romper ese mandato y posicionarnos así, a lo mejor, y nuestros hermanos no, cuando somos de la misma generación. Y ahí me parece que hay un componente, digamos, fundamental, una variable impresionante que se da acá en Argentina, ¿no? Esto también lo hablamos recién con Gustavo. Este colectivo no surge en otro país. Este colectivo surge en el país donde hubo juicio, donde hubo memoria, donde hubo verdad y donde hubo justicia, ¿no? Que no es lo que pasó, lamentablemente, en los otros países donde también hubo dictadura. Y donde desde el año 77 las madres estaban caminando en la plaza, aunque las apretaban con los caballos, las empujaban y tenían infiltrados como Astiz y demás, y afrontaron todo eso y fueron capaces. Fueron capaces de avanzar y de darnos un ejemplo. Estaba pensando en Hannah Arendt cuando ella va a cubrir el juicio de Eichmann y instala para los tiempos aquello de la banalidad del mal.
cómo un tipo puede, qué sé yo, accionar una cámara de gas y a la noche ir a festejar el cumpleaños de su hija. A la noche ir a cenar con su familia. Es muy loco eso, ¿no? Es muy loco, pero vos hablaste de algo muy importante que debería revisarse socialmente, profundamente en esta sociedad, que es la idea de casta en relación a las Fuerzas Armadas y de Seguridad. La idea de casta que les meten en la cabeza, realmente los forman en ese encuadre, ¿no? Esto de vivir en un mismo barrio, tener su propio banco, sociedad militar seguro de vida, sus propios edificios, toda su propia justicia y protección, ¿no? Claro. Su propia justicia, eso me justicia. Yo hice la colima en la Séptima de Morón, donde hoy vive la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Y el primer dato que yo desde algún lugar pretendía analizar y profundizar tenía que ver con un capitán que yo veía, un tipo no salía nunca de la brigada, y en determinado momento digo, bueno, a ver, ¿qué pasa con este tipo? Y por supuesto estaba preso. Y el tipo estaba preso por robo, ¿no? Y el tipo manejaba la sección de contaduría. Ah, bueno. Claro. Ahora, el tipo no podía salir de la brigada. El tipo no padecía la vergüenza social del ladrón que afana, no sé, una manzana en la frutería. Y que tiene el tipo metía la mano en la lata, habían estado involucrados en la joda de la adulteración de nafta de aviación y la sacaban a través de estaciones de servicio de la zona oeste. Listo, los engancharon. Ahora, los engancharon, estaban en cana, pero no padecían la vergüenza social. Era un problema nuestro, decían las Fuerzas Armadas. Este tipo es nuestro. No podemos mostrar que tenemos chorros adentro, y entonces lo que hacemos es resguardar lo que sería la imagen del arma y ponerla a resguardo de la opinión pública. Entonces todo eso era una casta, el lugar donde vivís, lo que comés, el barrio, que no era más que una especie de country para la época, ¿no? Todo tenía que ver con un mundo de privilegios. Todo dispuesto a la protección de esa casta. Exactamente. Y entonces vos pensás que todo lo que te rodea es un enemigo que de alguna u otra forma viene a poner en peligro tus privilegios cuando reclama sus derechos. Y ahí es donde el tipo acciona en función de los códigos de seguridad interior que hablan siempre de que nosotros somos el enemigo interno. Hay un viejo proyecto, en realidad navegó un ratito por el Congreso de la Nación en tiempos de Alfonsín, que era que los aspirantes a ser oficiales o suboficiales de las Fuerzas Armadas tuvieran que hacer el secundario no dentro de un liceo, sino en la escuela pública. Salir de ese lugar, sentarse al lado de un compañerito de banco, hijo de un albañil, hijo de un obrero, poder entender que hay una realidad muy lejana al de esa casta y poder comprender, poder entender, no era poca cosa. Por supuesto que, obvio que ese proyecto murió casi de muerte natural en el momento. Igual, Gustavo, yo no te quiero echar atrás con tus desarrollos teóricos, pero yo te quiero contar que mi papá estudió en el Nacional Buenos Aires. Hizo hasta tercer año en el Nacional Buenos Aires, donde después se la abandona la escuela secundaria, hasta en el 70, y en el 73 ingresa a la Escuela de la Policía Federal Argentina, ¿no? Digo, hay un componente institucional, y te insisto en recomendarte la nota que salió en el Cohete a la Luna el domingo pasado, donde estos círculos de privilegio, esto que nosotros salimos a decir, se siguen reproduciendo, ¿no? Se siguen instalando. Hay beneficios económicos siderales, ¿no? Beneficios institucionales, donde yo recién le contaba off the record a Gustavo, mi viejo, junto con mis dos hermanas que son policías, presentaron en el juzgado civil donde tramita la sucesión de mi mamá un escrito para declararme indigna y desheredarme, ¿no? Y en ese escrito
que lo redacta mi papá, además de que él dice que yo fui detectada por grupos activistas en la Facultad de Psicología, él dice que él, por más que esté retirado, él es orgulloso miembro de la Policía Federal, ¿no? Y acá viene que él trabajó honradamente durante tantos años en la Policía Federal y que está orgulloso de esa institución. Y esto es recíproco, ¿entendés? Porque la Policía Federal, si bien no se pronunció públicamente, está orgullosa de personas como mi papá. Entonces, su silencio, es un silencio que otorga, y es un silencio para afuera, porque para adentro, yo que tengo mis hermanas que son de la policía, mi hermana iba a rendir un examen en la Facultad de la Policía, que es donde estudió, porque esta cosa de cerrada, endogámica, ¿no? Tienen su propio instituto de formación superior, tienen su propia obra social, sus propios planes de vivienda. Mi hermana salía de rendir y el profesor le decía, andar un beso a tu viejo, pobre, qué garrón lo que se está comiendo, ¿no? Condenado por crímenes de lesa humanidad. Digamos, estas lógicas están ahí, están latentes, están operando en este momento. Hoy. Hay algo que es fundamental. A mí me da la sensación que toda esta familia, por llamarlo de alguna manera, entiende al enemigo como una suerte de subhumano, y lo ha hecho así durante toda su vida. Digo, 1.400 fusilados en la Patagonia por pedir un botiquín en inglés y castellano, velas y mantas en la década del 20, 400 muertos, 3.000 heridos en el bombardeo a la plaza, y bueno, ni hablar de 30.000 desaparecidos, sí, no, 38 muertos. Sí. Gus, subhumano no, sabes que yo había notado una palabra porque venías hablando de Hannah Arendt y la banalidad del mar, y yo lo que había notado, ¿no? Es una cosificación, o sea, que bueno, si no, porque si sos subhumano, digamos, por un animal por ahí, no sé si no le haces algo, pero yo creo que tiene que ver con algo de que no lo considera ni siquiera humano, ¿no? Claro, o sea, pero leíste muy bien lo que yo quería plantear. Digo, aplicar la picana es sobre algo que no tiene el mismo valor que me da a mí la entidad de ser humano. Lo aplico sobre una persona que no solo se lo... No hay valor, ¿no? ¿Entendés? Exactamente. O sea, es lo que está haciendo, me lo está inventando o algo de eso. Eso tiene que ver con moldear, digamos, una cosa, ¿no? Exacto. Y el manual de estilo del robot de bebés, que tiene que ver esencialmente con la Guerra Civil Española. Obvio. Aquello del gen rojo del que hablaban los médicos franquistas, de si yo le saco un pibe a una familia republicana y lo entrego a una familia franquista, rompo el esquema del gen rojo, que no puede reproducirse más. Bueno, esa locura que se tiró como hipótesis, que se escribió, que se daban congresos en la España de la década del 30 y del 40, también tiene que ver con esa locura. Solamente una persona que prácticamente maneja el mismo esquema del amo y el esclavo puede llegar a plantear semejante locura. Porque ¿cómo puedo yo entender a esta altura del partido y escribir como tesis que si yo saco a un pibe de una familia y lo entrego a otra, automáticamente voy a cortar una especie de ADN ideológico, y de esa manera rompo lazos? Bueno, eso es una historia que tiene, qué sé yo, 80 años nada más. Para la historia de la humanidad es abrir y cerrar de ojos. Cuando a Eichmann le dice, maestro, tenemos los campos de concentración repletos, ¿qué hacemos? Y se discute en un castillo medieval durante todo un fin de semana la solución final, y la tipo dice, ¿por qué no cámara de gas? Bueno, yo a veces trato de meterme en la cabeza de esos tipos. Está la película. Que por supuesto, claro, que no eran monstruos, eran seres humanos como yo, como ustedes, y que han tomado esa determinación sin que te pese. La verdad es que es de un grado de complejidad muy, pero muy, muy, muy grande. Extremo, te diría. Pero entender que no son monstruos, son tipos que caminan por la calle de la misma manera que lo hacemos nosotros. Entonces, por eso el grado de valentía del grito de ustedes, el grado de valentía que tiene con romper con ese momento, con ese tiempo de privilegios, que fue un momento demasiado largo, y romper es un grito en el desierto, ¿no? Sí. No, insisto, igual está la película La Solución Final, la pueden ver, y ahí en la película, ahí te das cuenta, esto que hablabas vos y que yo te comentaba recién, ¿no? Lo de la cosificación del otro, porque cuando lo
lo de la cámara gas es una de las hipótesis, pero en realidad tienen 20.000 hipótesis que tiran a la mesa, pero solamente lo puedo hacer en tanto y en cuanto están jugando con cosas. Sí, bueno, ¿no? A ver, eso que nosotros llamamos la solución final en la Segunda Guerra Mundial es la teoría francesa de Argelia, que estudiaron las Fuerzas Armadas en la República Argentina, cuando por primera vez un tipo, como si tuvieran un pizarrón, enseña a cómo torturar en el interrogatorio y a cómo desaparecer personas. O sea, por primera vez se decía, bueno, mira, la forma de terminar con este enemigo directamente es sacarlo de la faz de la tierra. Y había gente que en su pupitre, imaginando un aula, está tomando nota de lo que está sucediendo y lo que busca es no fallar cuando llegue el momento de aplicarlo. Y hemos pasado por algunas circunstancias que algunos han naturalizado, que nosotros seguimos viviendo con ese dolor extremo que han sufrido cada una de las víctimas, y que uno siempre recomienda pasar por, qué sé yo, capuchita, por citarte solamente, un espacio de memoria, para poder terminar de entender qué significó todo aquello. Y la vuelta de tuerca final es, todo eso se hizo para el cambio de la matriz económica. Ese es el gran tema. Vos fuiste capaz de bombardear la plaza, de acribillar, porque no fue solamente el tema de las bombas, sino de acribillar, no solamente el tema de las balas y las bombas, sino también de tirar el tanque de combustible de reserva, por eso muere tanta gente calcinada. Fuiste capaz de todo eso a lo largo de 6 horas sobre una población indefensa, y la pregunta es ¿para qué? Y para que Argentina ingrese al año siguiente en el Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, para terminar con el país de la sustitución de importaciones, por ejemplo. Lo mismo sucede en 1976, cuando hay que terminar con el país de la sustitución de importaciones, de trabajo a 3 turnos, de 2% de desocupación, de 6.000, 7.000 millones de dólares de deuda. Cuando uno termina de entender el porqué, la cosa es mucho más macabra todavía. Claro. Y eso mismo se está repitiendo ahora, Gustavo. Y sí, el mismo esquema. Claro. Sí. Por eso con variantes, porque estamos en democracia, aunque sea formal, renga, en muletas, y entonces hay alguna que otra variante, pero es todo este sistema de crueldad y locura extrema, de construcción del enemigo interno. Hasta hace unos meses la RAM, hoy volver a agitar el fantasma del anarquismo, Hezbollah, bueno, toda esta locura tiene que ver con la construcción de un enemigo interno para justificar el cambio de la matriz económica. No hablar. ¿Cuánto tiene que ver? Buscan su poco es anarquista, ¿no? En la oligarquía del siglo XIX, principio del siglo XX, buscaba su anarquismo, y esto no quieren ser menos. Para mí tienen esas reminiscencias, digamos, de esas épocas, ¿no? Mezcla un poco de todo, ¿no? Porque uno cuando empieza a mirar las políticas de este gobierno a nivel social, en realidad, viste, como que rescatan, tienen algo de 76, algo de 55, algo de Onganía, son retazos de lo peor. Claro, viste, o sea, es lo mejor de lo peor, por así decirlo. Sí, ley de residencia de Miguel Cané, claro, ¿viste? Ahí está Pichetto, ¿no? Con el tema de los inmigrantes, todo es retazos de lo peor de la historia argentina, por lo menos del siglo XX, pero algunas cosas de la crueldad del siglo XIX también aparecen, pero básicamente retazos de lo peor de la historia argentina del siglo XX están en esta matriz patronal que es la que gobierna. Exactamente, por suerte hay historias desobedientes, ¿no? Que reivindican, que nos dan una lección. Exactamente, nos dan una lección todos los días, lo quería rescatar. Bueno, Gus, ¿algo más ustedes, chicas? Sí. Invitarlos al encuentro. Dale. Que va a ser ahora el próximo 23, 24 y 25. Sí. Es viernes, sábado y domingo. Bueno, la inscripción es abierta y gratuita, pero hay que hacer una inscripción previa para que podamos organizarnos en nuestra página web, que es www.historiasdesobedientes.com. Así que bueno, si van a venir, anótense, así les guardamos. Claro que sí. Vale. Ya mismo, y le pido a Gustavo que nos dé una manito. Sí, y una sola cosa más. Sí, dale. Yo siempre, cuando nos dan la palabra en las radios, primero agradezco porque el silencio nos ha capturado demasiado tiempo. Sí. Entonces quiero aprovechar para pedirle a los genocidas que aún siguen vivos que hablen, que confiesen. Muy bien.
Muy bien. Como se lo pedí a mi papá, como hija de uno de ellos, les pido a los que aún siguen vivos que confiesen para reparar esto. Muy bien. Bien. Gus, te agradezco mucho y te mando un abrazo enorme, ya prácticamente terminando el programa. Les agradezco a ellas dos que han venido. Pues volveremos a contactar porque la verdad es interesante escuchar y multiplicar lo que ustedes hacen. Dale, bueno, gracias a ustedes por el espacio. Sí. Y si querés venimos después a contarles del libro, Dale, para traer algún ejemplar, invitada, para leer algún fragmento y para contarles. Las obligo a que vengan. Dale, ahí nos comprometemos. Está muy bueno. Dale, un abrazo. Escritos desobedientes. Dale. Exactamente, lo vamos a mostrar acá, obviamente en la radio, en algún programa va a aparecer, las volveremos a entrevistar. No está a la venta todavía, no salió. importa, pero cuando salga el 24 de noviembre comprometo que venga. lo vamos a tener y ya para fin de mes, para principio de diciembre ya va a estar en librería.